En enero de 1959, 9 estudiantes expertos en montañismo de los Urales decidieron emprender una expedición hacia una montaña que los pueblos indígenas llamaban Colatsial. Me corregirás el nombre si lo dije mal, pero en español significa la montaña de la muerte. Un nombre que parecía exagerado hasta que nunca volvieron. Lo que las autoridades encontraron semanas después sigue siendo uno de los misterios más aterradores del siglo XX. Una historia donde nada tiene sentido, una carpa desgarrada desde dentro, cuerpos semidesnudos en la nieve, fracturas imposibles y gente huyendo de algo que jamás sabremos qué fue. Esta es la historia de la expedición Diablot, el caso que ni la ciencia, ni la policía, ni el ejército ha podido resolver. Y ya que te di toda la introducción sobre la historia, me puedo quitar esto y entremos allá. Igor Diablot, el líder del grupo, era considerado un genio disciplinado del montañismo. Sus compañeros eran ingenieros, atletas, estudiantes brillantes. Nadie era improvisado, todos lograron rutas extremas antes. Su meta era obtener la certificación más alta del deporte soviético. Lo tenían todo planeado al detalle: equipos, rutas, mapas, diarios y cámaras. Nadie imaginaba que ese viaje sería su última foto, su última palabra y su última noche. El 31 de enero subieron a la montaña en medio de un clima que a medida que iban subiendo empeoraba. La tormenta los obligó a desviarse y a montar la carpa en una ladera abierta, algo extraño para montañistas tan expertos. Sin embargo, las fotos finales muestran risas, tranquilidad y normalidad. Esa noche, después de escribir en sus diarios y cenar, todo cambió. A medianoche algo los obligó a cortar la carpa desde adentro y salir corriendo hacia la nieve, sin abrigo, sin botas y a menos 30 grados centígrados. Cuando llegaron los rescatistas encontraron la carpa semienterrada, abierta con cortes perfectos hechos desde el interior. No parecía un ataque animal ni un derrumbe, parecía una huida desesperada. Las huellas en la nieve eran humanas, algunos descalzos, otras con un solo calcetín. Se dirigían hacia un bosque oscuro y después desaparecían. Y lo más extraño de todo es que no habían señales de lucha, no habían señales de depredadores, solo 9 personas huyendo de algo invisible. Entre los objetos recuperados en la carpa estaban los diarios personales y las cámaras del grupo. Y este detalle es clave en esta historia, donde se pudo notar que hasta el último momento no hubo señales de miedo. Los escritos hablaban de cansancio, bromas, pequeñas dificultades normales de una expedición invernal, nada que indique pánico, discusiones o peligro inminente. Las fotografías finales muestran sonrisas, normalidad, incluso humor, lo cual seguramente te dejaré en pantalla. Pero la última imagen es diferente, una foto bastante borrosa, tomada de noche, mal encuadrada, como si alguien hubiera levantado la cámara de manera repentina. Nadie sabe quién la tomó, nadie sabe qué intentaba capturar con la cámara. Después de eso, el diario se detiene, como si el tiempo se hubiera cortado de golpe. Hay algunas fotos que no compartiré del todo, las cuales voy a pixelear porque YouTube me pega 3 nalgadas en la nalga. Así que si las quieres ver sin ningún tipo de restricción, ve a Google y coloca caso Diablot y las verás. Los 2 primeros cuerpos fueron hallados junto a un árbol, semidesnudos, con quemaduras y señales de haber trepado desesperadamente. Otros 3 fueron encontrados en posiciones que sugerían que intentaban volver a la carpa. Los últimos 4 estaban en un barranco y sus heridas desafían la lógica. Fracturas torácicas equivalentes a un choque de carro, cráneos destrozados sin lesiones externas, una chica sin lengua ni ojos, ropa con radiación y piel como si fueran bronceados con algo. Los forenses de aquella época concluyeron que la fuerza aplicada no pudo haber sido por otro humano. Las autopsias revelaron algo aún más inquietante: no murieron todos al mismo tiempo. Algunos sobrevivieron durante horas después de abandonar la carpa. Intentaron organizarse, encendieron fuego, se movieron en grupo. Otros murieron más tarde, como si hubieran resistido lo suficiente para intentar volver, pero nunca lo lograron. Y no se sabe el por qué. Esto descarta una muerte inmediata, una sola explosión. Descarta un evento rápido y definitivo. Lo que ocurrió esa noche fue una secuencia, no un instante, un proceso donde el miedo, la confusión y el desgaste físico fueron avanzando minuto a minuto. Cuando los cuerpos fueron encontrados, los rescatistas notaron algo perturbador. Algunos excursionistas llevaban ropa que no era suya, como cuando tu hermano o tu hermana se compra ropa y la tomas prestada. Pero siguiendo con la historia, pantalones, chaquetas y calcetines pertenecían a otros miembros del grupo que ya habían muerto. Esto indica algo brutalmente humano. Los sobrevivientes quitaron la ropa a los cuerpos para intentar mantenerse con vida. No fue caos absoluto, fue supervivencia pura y dura. Este detalle demuestra que incluso después de huir de la carpa, el grupo
cuerpo seguía pensando con claridad, luchando contra el frío, tomando decisiones lógicas, lo que hace aún más incomprensible porque nunca regresaron a su refugio. Porque si podían pensar así, entonces el miedo que los expulsó de la carpa tuvo que ser real, inmediato y extremo. Hay diferentes teorías y la teoría oficial moderna es una avalancha. Pero no había signos de avalancha, ni nieve acumulada, ni heridas compatibles. Además no explica la radiación y los órganos faltantes. Por otro lado también tenemos pruebas militares secretas, explosiones aéreas, minas sónicas, armas de presión. Eso explicaría el pánico, pero no explica las fracturas internas sin marcas. Por otro lado, el infrasonido. El viento generando frecuencias que provocan terror irracional puede explicar que huyeran, pero no la lesiones, ni la radiación, ni la lengua faltante. Y por último, fenómenos naturales desconocidos. Luces en el cielo fueron reportadas esa noche. Algunos hablan de bolas de energía, descargas atmosféricas o fenómenos aún no comprendidos. Pero sigue sin explicar la combinación de heridas imposibles. Y por otro lado, la cual se me ha olvidado la intervención no humana. Muchos descartan esta opción, pero es la única teoría que trata de unir todos los elementos: heridas internas sin daño externo, radiación, desorientación extrema, huida irracional, órganos faltantes y documentos clasificados por décadas. Horas después del hallazgo, el gobierno cerró el caso con la frase fuerza natural irresistible. Una explicación tan vaga que parecía hecha para ocultar algo. Muchos documentos desaparecieron, fotos fueron censuradas y los familiares recibieron respuestas ambiguas. La zona fue cerrada durante años, incluso hoy parte de los archivos siguen restringidos. Décadas después, cuando la Unión Soviética ya no existía y muchos archivos comenzaron a desclasificarse, el caso Dyatlov volvió a abrirse. Nuevas generaciones de investigadores intentaron hacer lo que en 1959 nunca se hizo: explicar los hechos sin censura política. En el año 2019 las autoridades rusas anunciaron una reapertura oficial del caso, prometieron respuestas definitivas, prometieron cerrar el misterio. La conclusión fue clara, al menos en el papel. Una pequeña avalancha habría provocado el pánico que obligó al grupo a huir de la carpa. Pero incluso esta nueva explicación reconoce algo inquietante. No puede explicar todas las lesiones, no puede justificar la radiación, no puede aclarar por qué algunos cuerpos presentaban daños internos extremos sin marcas externas, ni porque el grupo jamás regresó a su refugio. Varios investigadores independientes señalaron que la reapertura parecía más un intento de cerrar el caso oficialmente que de resolverse realmente. Así, más de 60 años después, el expediente Dyatlov volvió a archivarse por una explicación moderna, pero con las mismas dudas de siempre, porque el tiempo pasó, los gobiernos cambiaron, pero el misterio sigue intacto como quedó. Más de medio siglo después, la expedición Dyatlov sigue siendo un rompecabezas con piezas que no encajan. Los cuerpos, las heridas, las radiaciones, los diarios, las fotos, lo cual me causa a mí mucha curiosidad. Cada elemento apunta a algo diferente y quizás esa es la verdad. No hubo un solo factor, hubo algo que los obligó a correr y otro algo que los mató. Sea lo que sea, quedó enterrado bajo la nieve de la montaña de la muerte. Muchas gracias por llegar hasta aquí, espero que te haya gustado esta historia. No olvides en dejar tu comentario, en dejar tu like y compartir esta historia, a lo mejor a alguna persona que le pueda interesar.